que no ando celular tampoco. Tengo el gusto de No ando presentar celular. a continuación a nuestro amigo, colega, el historiador, docente del Departamento de Ciencias Sociales, doctor Jorge Alberto Amaya, con la Uy. conferencia Morazán y su visión de la educación. Hola, muy buenos días, querida señora rectora de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, doctora Alexi Medina, queridos vicerrectores, queridos decanos, queridos vicedecanos, jefes de departamento, directores de programas especiales, invitados especiales, queridos colegas profesores, y especialmente también a nuestros estudiantes, un abrazo cordial en esta fecha que la Universidad Pedagógica hace homenaje al general Francisco Morazán. Me siento muy contento, muy feliz de que en esta fecha morazánica se esté premiando no solamente la excelencia académica de los estudiantes, sino que este reconocimiento, este premio, se pueda convertir en un puente para que en el futuro ustedes puedan tener mejores oportunidades profesionales. Estoy seguro que este premio les va a abrir puertas para que puedan continuar estudios de posgrado e incluso poder obtener prontamente una beca en el exterior si quisieran hacerlo. Así que pues contento por ustedes, por sus familias. Así que hoy toca celebrar, como decían por ahí, hoy es viernes, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe. Bien, y en esta ocasión que nuestra universidad es una escuela morazánica, queremos compartirles un pequeño texto que escribimos justamente para que podamos hablar más profundamente de cuál era la visión del general Francisco Morazán sobre la educación. La Universidad Pedagógica ha estado apoyando intensamente todo este año la cátedra morazánica que ha sido oficializada por el gobierno de la República, y en muchos de esos espacios, fíjense que suele hablarse más de la faceta militar o de la faceta política de Morazán, pero poco se discute el brillante, el formidable papel que Morazán emprendió para crear lo que hoy en día nosotros llamamos el sistema educativo nacional. Así que este texto pues intenta hacerle un homenaje y darle un aplauso a Morazán por querer darnos un sistema de educación popular. Y justamente se titula el texto Morazán y su visión de la educación. José Francisco Morazán Quesada, nacido en la villa de Tegucigalpa un 3 de octubre de 1792 y futuro presidente de la República Federal de Centroamérica y jefe de Estado de Honduras, entre otros cargos, realizó importantes transformaciones en el sector educativo en la Centroamérica inmediatamente ulterior a la consecución de la independencia de 1821. A pesar de provenir de una familia criolla que poseía recursos económicos provenientes de actividades comerciales y mineras, él no pudo disponer de una educación formal en el sentido moderno de la palabra. Las primeras letras le fueron inculcadas en el hogar por sus padres y sus tíos Juan Miguel y José Inés, aprendiendo a leer y a escribir y adquiriendo algunos elementos de gramática castellana, aritmética y ejercicios mentales de geografía patria. Poco más tarde, sus padres le matricularon en una escuela provisional que regenteaban los frailes franciscanos en Tegucigalpa, en la iglesia de San Francisco, cursando clases con el fraile José Antonio Murga. Morazán estudió también de manera autodidacta, con marcado interés, matemáticas y dibujo, así como algunos elementos de historia y principios de derecho, en manuales incipientes
pero que comenzaron a modelar en su espíritu, encauzándolo por el sendero de la justicia y la libertad. Efectivamente, una vez que fue funcionario público, tanto en Honduras como en El Salvador y Guatemala, Morazán, quien había recibido las influencias del movimiento de la Ilustración y sus lemas de libertad, igualdad y fraternidad, concibió que Centroamérica y Honduras podían aspirar al progreso y a la civilización solamente mediante el fomento de la educación. Esa idea quedó plasmada cuando pronunció su más famosa frase sobre la visión de la educación, cuando expresó en 1825 que la educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de libertad. Esta frase es muy relevante, pues no solamente concebía que el camino de la educación podía ser liberador, sino que también en esencia se anteponía al modelo educativo que había imperado durante la época colonial del Imperio Español. Efectivamente, durante la monarquía española, el sistema educativo estaba controlado por la Iglesia Católica. Las escuelas de primeras letras, los colegios mayores y universidades les pertenecían en su totalidad. Pero es que además el currículo y los contenidos temáticos que se impartían eran abrumadoramente dominados por la filosofía escolástica, que centraba la enseñanza en temas más bien ligados con la teología, con la enseñanza del catecismo, las doctrinas de la Iglesia o la vida de los santos y las vírgenes, y escasamente se impartían conocimientos científicos o humanísticos. Frente a esa pedagogía más cercana a la teología y la religión, los liberales que lucharon por la independencia de las colonias americanas, como Simón Bolívar, José de San Martín y el mismo Francisco Morazán, propusieron una nueva pedagogía más vanguardista, revolucionaria y científica. De esa manera, cuando Morazán se convirtió en presidente de la Federación, ejecutó acciones para eliminar el antiguo modelo pedagógico escolástico y en su lugar ordenó la implementación de corrientes de enseñanza más acordes a la modernidad. En este caso, para la enseñanza básica, lo que llamamos hoy en día la primaria, o que llamaban en aquel tiempo escuelas de primeras letras, promovió la aplicación de un modelo educativo basado en un método de enseñanza mutua o método lancasteriano, llamado así por el pedagogo inglés Joseph Lancaster, que era, podríamos llamar, un método colaborativo, en el cual el profesor se auxiliaba de los estudiantes más aventajados para poder enseñar a los niños que tuvieran menos conocimientos, multiplicando la labor de aprendizaje y constituyendo un modelo colaborativo que no estaba centrado solamente en lo que sabía el profesor, sino partiendo de la premisa que el aprendizaje es colectivo, que todos pueden aportar en el aprendizaje. El método lancasteriano proveía, pues, educación a bajo costo utilizando monitores, donde los estudiantes más avanzados enseñaban a sus compañeros. En estas condiciones, un profesor podía educar entre 200 y 1000 estudiantes al año. Las asignaturas incluían escritura, lectura, aritmética y un poco de doctrina cristiana. Los estudiantes tenían un horario estricto de 6 a 7 horas diarias de clases con descansos. Ese método, pues, permitió ampliar la educación elemental como nunca antes en la historia de Centroamérica. Otra gran diferencia de este modelo lancasteriano es que los contenidos curriculares y temáticos ya no se centraban solamente en la teología y el escolasticismo, sino que adoptó los ideales de la Ilustración en el sentido que los temas a enseñar parten de las ciencias, es decir, se enseñarían las ciencias básicas y humanidades,
matemáticas, química, física, biología, geografía, historia, lenguas, etc. En otras palabras, se estructuraron las áreas temáticas que aún hoy en día se enseñan en nuestras escuelas y colegios como contenidos temáticos curriculares. Estas acciones en el campo educativo por parte de Morazán en la Centroamérica de 1830 fueron realmente revolucionarias y, como se ve, incluso se acercan a las pedagogías de vanguardia del gran pedagogo brasileiro del siglo XX, Paulo Freire, de la pedagogía de la liberación, que concibe a la enseñanza como una guía para la consecución de las libertades individuales y comunitarias, pero también como un proceso de construcción del conocimiento y del aprendizaje de manera colectiva. Para el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Universidad de León en Nicaragua, se adoptó por su parte el modelo de universidad napoleónica, es decir, se concebía que la universidad debería ser un espacio para la enseñanza de las ciencias y construir también conocimiento científico mediante la investigación a través de los docentes y estudiantes. Pero finalmente, la otra gran reforma que Morazán ejecutó en el sistema educativo centroamericano es que fue el primer gobierno que decretó a la educación como laica, pública y gratuita. Laica significaba que sería una enseñanza científica y no religiosa. Pública es que sería financiada con los costos del Estado, los pagos de los docentes, los planteles escolares, los recursos didácticos y los libros serían aportados por el gobierno. Y gratuita es, como su nombre indica, que no tendría costos para los padres de familia. ¿A quién no le gustan las cosas gratis, verdad? Es decir, en esencia, Morazán fundó la base de cómo debe funcionar el sistema educativo del Estado, tal como funciona hasta el presente 2024. En síntesis, Morazán concebía que la educación popular era una guía para que los individuos alcanzaran sus libertades, pero también que al adquirir conocimientos científicos pudieran contribuir al progreso y civilización de su país. Asimismo, era partidario de las pedagogías vanguardistas vinculadas a la corriente de la Ilustración y también a modelos pedagógicos de educación popular y colaborativa como el modelo lancasteriano o de ayuda mutua. Finalmente, ordenó el establecimiento del sistema educativo basado en la organización del sistema como laico, público y gratuito, tal como sigue en vigencia hasta la actualidad. Debemos pues a Francisco Morazán las bases de todo nuestro sistema escolar desde el nivel básico hasta el universitario. Demos pues sin fin de vítores y aplausos al padre y creador del sistema educativo, el Paladín Morazán.